pues yo creo que ya. Bueno, entonces, pues para el parcial que tenemos que hacer, la pregunta que nos hacen es cómo es el antidumping una herramienta legítima de protección comercial o se ha convertido en una barrera proteccionista que distorsiona el mercado. Y también plantean un escenario que es que eh, un competidor extranjero está ingresando productos a Colombia con precios sospechosamente bajos. Entonces, pues empecemos cada uno a dar nuestras posturas. Entonces, si quieren, puedo empezar yo con mi postura. Para mí, el antidumping es una política que, si se aplica correctamente, en realidad es una herramienta que sí es necesaria, ya que es una condición de equidad ante el comercio internacional, ya que en el artículo 6 del GATT y el acuerdo antidumping de la OMC permiten a países miembros imponer derechos compensatorios cuando se cumplen dos condiciones, donde la primera es que exista venta de menor valor y el segundo es que haya daño material a la industria nacional. Entonces, pues principalmente teniendo en cuenta esto, quiero traer el caso que propone Hill en el capítulo 6, que es el caso del magnesio en Estados Unidos, que es que Hill ilustra perfectamente que entre 2002 y 2003 las importaciones del magnesio en Estados Unidos, eh, las importaciones desde China y Rusia crecieron aproximadamente un 70% y los precios en Estados Unidos de la industria nacional caían un 40%. Y ya cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de esto, se le impuso un 140% de aranceles a China, lo cual para mí es algo justo con la industria nacional. Bueno, Santiago, te agradezco por tu presentación, pero pues siendo más directo, pienso que la evidencia empírica muestra como que, pues que el antidoping se usa más frecuente como un escudo proteccionista, como un instrumento de justicia comercial. Pues empezando con una teoría conocida, que es la de Ricardo y Hexter Olin, y que lo recarga Hill en el capítulo 5 de la teoría del comercio internacional. Nos enseñan que los países se especializan en producir aquello en lo que tienen ventaja comparativa. Así que una economía con mano de obra abundante y barata producirá bienes manufacturados pues claramente a menor costo. Pues confundir eso con dumping pues es un error conceptual. Pensaría yo que cierra los mercados a proveedores más eficientes y además encarece de la vida de los consumidores colombianos. Además, en el texto de Prusa de 2001, este demuestra que empíricamente que las investigaciones antidoping en Estados Unidos entre 1980 y 1994 pues redujeron el comercio de estos países nombrados entre un 50 y un 70%. Además de eso, generaron un efecto de desviación hacia proveedores alternativos, pues sin embargo baratos, pero el resultado neto es que el consumidor local paga más sin que la industria doméstica se vuelva pues más competitiva. Así que mi posición es que antes de llegar al antidoping, Colombia debería preguntarse si su industria tiene un problema de competitividad como estructural, que ningún arancel compensatorio va a pues resolver como ese tema. Yo quiero entrar al debate, pues desde un ángulo diferente, pues diciendo de que el proceso aduanero es el mismo. Porque antes de hablar de si que el antidoping es justo o no, pues necesitamos preguntarnos como sabemos realmente cuál es el precio al que está ingresando este producto extranjero. Lo que declara la factura en el precio es real. Entonces, según Mavrodis y Wu en el capítulo 7 son muy claros sobre esto. El sistema de valoración de aduanera en la OMC establece que el método primario es el valor de transacción.
el precio efectivamente pagado en la factura, eh, pues no es como comercial. Por eso este valor puede ser cuestionado y rechazado por la autoridad aduanera, si hay indicios de vinculación entre comprador y el vendedor. Y esto influye en el precio, o si el precio pues es anormalmente bajo pues frente a los valores del mercado como comparables. En Colombia la DIAN tiene como esa facultad, y pues es aquí donde el debate más o menos se complica. Un precio bajo en la factura puede ser como subfacturación dolosa para evitar aranceles. Y entonces la DIAN pues debe actuar y puede poner como un precio legítimamente competitivo. Diferenciar uno del otro pues requiere capacidad técnica que hoy nuestra aduana no siempre tiene. Y por último, hay algo más que quiero diferenciar aquí, y es que la licencia de importación, inspección previa al embarque y valoración aduanera pues son tres instrumentos distintos, y confundirnos nos lleva al análisis incorrecto. Entonces, yo esto lo voy a desarrollar más adelante. Bueno, ahora a mí sí me gustaría como más discutir como desde un punto de vista, pues, no tan hacia allá ni tan hacia acá. Pues me gustaría mencionar, pues, como lo que verdaderamente me preocupa, que es que si lo miramos desde una perspectiva política, pública, pues Colombia no opera en un vacío, sino que opera, pues, con tratados de libre comercio, que estos, pues, imponen restricciones y, pues, que generan asimetrías. Entonces, a lo que vengo con esto es que, pues, en la afirmación, ¿no? No se menciona así, del país que vienen los productos, y pues esto es importante ya que pues el antidumping pues considero que sí puede llegar a ser una medida necesaria, pues para esta situación, más que todo para proteger la industria colombiana. Sin embargo, pues considero que pues esto del antidumping también lo que hace es que protege ineficiencias, y pues que en un país como Colombia, pues siento que sí hay bastantes ineficiencias, pero pues siento que también la afirmación que hay en este punto, pues es como muy general y, y pues que tendría que profundizar más en temas que son como de tipo de producto y pues de qué país importa. Ahora bien, volviendo un poco hacia lo de la parte de la política pública, pues me gustaría mencionar un archivo que es de un autor llamado Dodge, de 2014, que se llama Regional Impacts on the Free Trade Agreement between the European Union and Colombia and Perú. Pues que básicamente es un análisis que se hace, que hace el autor claramente, sobre los impactos regionales del acuerdo que existe entre la Unión Europea y Perú, ¿no? Entonces, básicamente lo que me gustaría destacar en este momento, pues es que en el análisis que realizó Koch sobre este, documenta algo fundamental, y es que los productores colombianos regionales, perdón, productores regionales colombianos, especialmente los de los sectores agrícolas y los que son de la manufactura básica, manifestaron un miedo, un temor ante la competencia de importaciones de diferentes países. Entonces, pues bueno, a lo que vengo es que el TLC pues abre el mercado colombiano, pero no elimina los subsidios que reciben productores europeos. Y pues si tenemos en cuenta todo esto y también lo que es lo de el tema de las ineficiencias, pues claramente es normal que los productores colombianos estén pues con temor debido a que pues el antidoping pues protege esas ineficiencias. Entonces pues estoy como en un punto medio. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta estas posiciones, pues quiero empezar el debate teniendo en cuenta el fondo. Y quiero replicar a Santiago si el subsidio estatal es estatal
o eficiencia real. Entonces Santiago menciona que los subsidios estatales chinos son como una justificación del antidoping. Y pues este es un argumento válido, pero pues necesita como, pues sentiría más, como más precisión. ¿Cómo determina Colombia que un precio bajo se debe a un subsidio y no a una eficiencia genuina? Entonces la carga de la prueba es compleja y costosa. Hill, en el capítulo 6 reconoce que la ambigüedad del valor justo ha permitido a países como Estados Unidos pues aplicar este antidoping, que simplemente porque el precio en el mercado de destino es menor que en el país de origen, pues no significa que porque haya subido el subsidio ni una venta bajó sobre el costo real. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, quiero agregar que Bush impulsó también un arancel del 20% al acero importado en 2001. Así que bajo esa lógica, y los productores extranjeros argumentaron que simplemente reflejaban diferencias en la elasticidad de demanda entre los mercados. Entonces, si Colombia replica ese modelo de forma eficiente y termina protegiendo las industrias ineficientes y perjudicando sus propios sectores exportadores que usan pues estos insumos importados, ¿cuánto le cuesta al sector de la construcción colombiana un arancel al acero de importación? Bueno, pues de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo, ahí sí le puedo dar la razón en que tener una prueba, o sea, que la carga de la prueba es bastante difícil, pero el argumento de que probarlo es complicado y es mejor no intentarlo, es como dejarle como un espacio muy abierto, pues a eso, ¿no? Entonces, la dificultad del proceso no invalida esta herramienta como lo es el antidumping. Eh, es como se menciona en el capítulo 14 de Mark Droa y Wu, que el acuerdo antidumping de la OMG exige un proceso que es un proceso formal, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es una notificación al país que esté exportando, eh, hacer un derecho de defensa y este derecho tiene aproximadamente un plazo de 12 meses y también tiene una revisión periódica. Entonces, no es que esto sea una decisión unilateral, como así decirlo, caprichosa, sino que es un proceso que tiene salvaguardas robustos para que todo esto sea justo, ¿no? Y pues trayendo otra vez el tema del acero, esto sí es un trade-off, pero la alternativa de no actuar puede ser la destrucción de una cadena productiva nacional, ya que Hill dice esto en su libro donde documenta casos de la industria. Bueno, yo quiero detenerme en algo que creo que es central y que ya había hablado anteriormente, que es sobre las licencias de importación, inspección previa al embarque y valoración aduanera. Estas son tres herramientas completamente distintas, con objetivos diferentes y bases jurídicas diferentes. La licencia de importación, pues es una autorización administrativa previa. El importador, pues debe tener como el visto bueno sobre la importación oficial antes de que la mercancía entre al territorio. Entonces, esta puede ser automática, solo de registro, o no restrictiva, no automática, donde la demora y la discrecionalidad del proceso pues se convierten en una barrera encubierta sin violar formalmente ningún arancel. La inspección previa al embarque es algo diferente. Es la verificación de calidad, eh, cantidad y precio de la mercancía en el país exportador. Antes de que zarpe hacia Colombia, pues la realiza una empresa previa autorizada, contratada por el gobierno, y pues esta no autoriza la importación, sino que solamente verifica las condiciones declaradas. La valoración aduanera
por otro lado, es el proceso en el que se determina el valor en aduana sobre el cual pues, se calculan los derechos arancelarios. Se dirige por el Acuerdo de Valoración de la OMC y pues la DIAN en Colombia pues aplica el método del valor de transacción como regla general. ¿Por qué importa esta diferenciación? Pues debido a que una empresa colombiana que no se sospeche de su facturación, pues debe ir a la DIAN con el argumento de valoración y pues no pedir ni una licencia ni una inspección previa al embarque. Y se requiere una investigación antidumping, debe ir al MinSID con otro set de evidencias. Son canales paralelos, pero pues no es el mismo. Bien, ahora me gustaría pues hablar un poco como de lo que hablaron en Santiago y Juan Pablo. Pues siento que el antidoping pues sí tiene un poco de ineficiencia, ya que pues ya que ese sí puede llegar a proteger lo que es la industria nacional, empleos en el país, ¿no? Pues al final de cuentas, pues el que paga el impuesto del dumping siempre es el consumidor. Entonces, pues esto es una ineficiencia que es generada por el antidumping, que pues resulta en un mal para el consumidor y pues quizás no es la idea del comercio internacional. Ahora bien, eh, ¿quién es el que define el precio justo? Pues porque claramente pues hablamos de precios justos, pero pues ¿quién es el que lo define? Que hay un país que lo exporta a un menor precio, pues no veo por qué no se podría importar eso hacia acá en lugar de aplicar el anti-dumping. Ahora bien, respondiendo a lo que dijo María Alejandra, pues ella lo que hace es describir el plano técnico que tiene una dimensión política que quiero agregar. Colombia firmó tratados de libre comercio bajo el supuesto de que el libre comercio generaría eficiencias para ambos países, ¿no? Ya sea pues con la Unión Europea o con cualquier país que haya firmado TLC. Sin embargo, volviendo a lo que al análisis que ya había mencionado previamente, el de Koch, pues en este análisis también se muestra que este discurso de beneficio mutuo no siempre se materializa de forma simétrica, sino que pues em, a veces puede haber naciones que sean como más favorecidas que otras y más tomamos en cuenta pues las regiones vulnerables y pues teniendo en cuenta que Colombia es una de ellas. Ahora bien, me parece que si la industria colombiana está siendo afectada pues por la importación de estos productos que no se mencionan en la afirmación de la que nos basamos en el debate, pues siento que Colombia, bueno, pues antes me gustaría como citar a otra fuente que se llama Most Favored Nation, el principio NMF y sus excepciones de MAPRO y CIBU, especialmente en el capítulo 4 donde se menciona que, bueno, donde explican que este principio puede discriminar, prohíbe discriminar, perdón, entre socios comerciales, pero no prohíbe aplicar medidas de defensa comercial cuando están justificadas. Entonces, pues que en el caso, claramente, pues si la industria colombiana o los empleos colombianos están siendo vulnerados, pues debido a la importación de esto. Bueno, yo quiero que vayamos directamente a lo concreto. ¿Qué hace exactamente una empresa colombiana afectada? Siguiendo el acuerdo de antidumping de la OMC que Mabriodis y Wu desarrollaron en el capítulo 14, eh, hay 5 etapas. La etapa uno sería como la presentación de la denuncia ante la MinSIT. eh, la subdirección de prácticas comerciales en la autoridad investigadora, pues la empresa o la rama productiva que represente al menos el 25% de producción doméstica del sector, radicaría una solicitud formal
pues documentando el presunto dumping. Como paso 2 tenemos los elementos de la denuncia. Deben probar tres cosas. Existencia de dumping, precio de exportación inferior al valor normal del país de origen, daño material o amenaza de daño a la industria nacional. Eh, Estos datos de precios, volúmenes, participación del mercado y márgenes de rentabilidad, pues ayudarían mucho con la denuncia. Como paso 3 tenemos la apertura de la investigación. Esta sería que si la denuncia tiene mérito prima facie, el MinSIC abre formalmente la investigación y puede aplicar derechos provisionales de hasta 4 meses para prevenir daño adicional mientras concluye pues el análisis o la investigación. Como paso 4 tenemos las audiencias y participación del exportador. Se notifica pues al gobierno del país exportador y al importador involucrado. Ambos tienen, claro, derecho de defenderse y el proceso pues debe concluir en un mínimo de 12 meses. Eh, 18 en casos excepcionales, según pues los estándares de la OMC. Y como paso 5 tenemos la resolución y derechos definitivos. Si se confirma el dumping y pues el daño, Colombia puede imponer derechos antidumping definitivos hasta por 5 años, con posibilidad de renovación mediante revisión por extinción, si pues se percibe que persiste la amenaza. Bueno, a mí me gustaría complementar algo que está, pues lo que está explicando María Alejandra, que es que una empresa puede, por decirlo así, activar como dos frentes, ¿no? Entonces, por un lado, la denuncia antidumping ante el MinSit y pues por otro lado, la, la solicitud a la DIAN para que se haga el debido proceso, como hacer la revisión del valor en las aduanas, que se fue declarado por el importador, el precio de la factura es artificialmente bajo, y pues la DIAN, como saben, pues es la que tiene facultad de rechazar el valor de la transacción y aplicar unos métodos alternativos para la valoración del producto que se está importando acá. En el capítulo 7, Mardua y Wu detallan que hay los métodos alternativos que puede aplicar, por ejemplo, la DIAN, pueden ir desde el valor de mercancías idénticas, pasando por el método deductivo, hasta un método computado. Si se prueba que hay una subfacturación, la empresa extranjera que está importando este producto pueden enfrentar diferentes sanciones aduaneras de la investigación antidumping. Pues bueno, el proceso que describes pues suena bastante robusto, pues más sin embargo en papel. Pero pues quiero responderte con una pregunta y es si Colombia tiene realmente la capacidad institucional para hacer bien estas investigaciones. Y pues esto no lo digo como un ataque a la MinSID, sino lo digo porque una investigación antidoping bien hecha es técnicamente pues exigente. Así que necesitas acceso a los datos de costos de producción del exportador extranjero y pues que ese exportador, que muchas veces, que a veces pasa, no lo quiere entregar. Así que necesitas comparar precios en mercados terceros, lo que implica tener información de lo que ese mismo producto vale en otros países. Además de eso, pues necesitas calcular márgenes de dumping por producto, por empresa también, por periodo, y pues eso requiere economistas especializados en el comercio internacional. Así que en tiempo real de investigación, este presupuesto se necesita un presupuesto y un soporte que de todo este proceso. Ahora,
Pues yo pregunto, ¿tiene la MINSI todo eso? Ya que pues la evidencia latinoamericana nos da señales pues bastante preocupantes, la verdad. En economías emergentes de la región, muchas investigaciones anti-dumping terminan siendo superficiales, basadas en datos incompletos o peor aún, políticamente como capturadas. Así que Hill lo documentan también en el capítulo 6 como las acciones anti-dumping que tienden a concentrarse en sectores donde la presión política es mayor. Así que no necesariamente donde el daño económico es más claro. Y eso nos lleva a un riesgo concreto, que es si el MinSit no tiene la capacidad técnica suficiente. El proceso que María Alejandra describió tan ordenadamente en esos 5 pasos, pues se convierte básicamente como en un teatro administrativo, ya que se abre la investigación, se notifica al exportador y se dan las audiencias. De esta manera, pues todo muy formal. Pero si los datos de este proceso son débiles, si el análisis también es superficial y si la decisión responde más como a lo que a la evidencia, entonces ese proceso no protege genuinamente ni a la industria ni al consumidor colombiano. Protege más a la apariencia que de algo que se hizo. Entonces la pregunta no es si el marco legal existe, sino si está bien descrito. La pregunta es si está detrás de ese marco legal hay un músculo institucional real que para ejecutarlo con rigor o, o si hay otra manera de hacerlo. Oigan, Pablo, Bueno, nos quedan 5 minutos y después tú, pues se te interrumpe. Mejor vamos a empezar espera, acabo, otro. espera, acabo, espera, acabo. Espera, a ver, detener, detener grabación. Bueno, entonces habíamos quedado en la parte de que Juan Pablo había hecho una crítica a, a las instituciones colombianas, ¿no? Como el MinSit y la DIAN. Y pues bueno, en respuesta a lo que él dijo, pues a mí me gustaría pues responderle un poco, ¿no? Considero yo que el argumento que tiene sobre la capacidad institucional pues de estas instituciones en Colombia pues es completamente válido, pero considero yo que la conclusión implícita en sí pues no lo es, ya que pues si la herramienta que se usa falla por debilidad institucional, la solución que yo considero más pertinente es fortalecer la institución y no abandonar la herramienta. De hecho, pues en varias economías pues, de diferentes países, más que todo en economías emergentes, pues se ha logrado ver cómo ellos invierten en instituciones de promoción y defensa comercial y pues que obtienen defensa comercial y pues los resultados que obtienen son mejores que los datos que recogen de otras instituciones que dependen únicamente del mercado. Entonces considero yo que pues Colombia tiene la estructura legal completamente adecuada, como lo es el MinSit y la DIAN, y pues que en realidad lo que falta es inversión en capacidad técnica para usarla bien. Bueno, de mi parte, yo quisiera que volvamos a la pregunta central, que es como cuándo la DIAN puede y debería rechazar el valor de transacción declarado en una factura. Según Mario Dijibu, en el capítulo 7, pues establecen que en el acuerdo de valoración de la OMS permite rechazar el valor de una transacción en 4 supuestos. El supuesto número uno sería cuando hay vinculación entre el comprador y el vendedor. Eh, el supuesto número dos sería cuando el precio es normalmente bajo, anormalmente bajo, pues en comparación de mercancías idénticas o similares. El supuesto 3 sería cuando hay indicios de sobrefacturación para evadir pues derechos arancelarios. Y el supuesto 4 sería cuando el importador no puede demostrar que el precio de transacción se aproxima pues a un valor en un mercado real. Pero digamos que hay una restricción fundamental y es que la DIAN no puede rechazar
el valor de transacción, digamos, por mera sospecha de que haya un precio bajo o algo así, sino que necesitan una evidencia concreta. El acuerdo de valoración no es una licencia para la arbitrariedad aduanera. Es un sistema reglado con jerarquía clara de métodos alternativos. En la práctica colombiana, pues Gutiérrez nos dice que, como describe la DIAN, utiliza bases de datos de precios de referencia para productos específicos y puede solicitar una documentación adicional al importador, pues cuando el precio que se declara en la factura genera pues algunas dudas razonables. Bueno, pues para mí hay que tener en cuenta que la conexión entre subfacturación y dumping es directa y es algo que es estratégicamente, por así decirlo, importante para la empresa colombiana que se está viendo afectada por esto, ya que el mismo, el mismo precio artificialmente bajo que genera competencia desleal en el mercado también puede estar siendo declarado de forma fraudulenta ante las aduanas. Entonces, en un ejemplo que le pedí a ChatGPT que me hiciera sobre una empresa, sobre este contexto, entonces me puso que si el exportador vende a $3 el kilo cuando el costo real de producción es de 5 y además declara ante la DIAN un valor de $2.5 para pagar menos aranceles, entonces ahí hay dos infracciones simultáneas. La primera es dumping ante el MinSit y después está la subfacturación ante la DIAN y ambas herramientas pues están reforzadas mutuamente. Y Gil en el capítulo 17 dice que pues reconoce que las regulaciones anti-dumping establecen como un tipo de piso para los precios de exportación. Pues Santiago, yo entiendo tu punto, pero antes de tomar que el precio bajo es igual a fraude, tenemos que recordar la hipótesis y es que el precio puede ser legítimamente pues, competitivo, ya que pues, si un proveedor asiático tiene costos laborales de $1, por ejemplo, por hora, versus $8 en Colombia que puede producir, pues genuinamente pues, es más barato y sin ningún subsidio ni subfacturación. Entonces también ahí entra la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, que también Hill lo desarrolla en el capítulo 5 que básicamente predice esto, en donde también entra el acuerdo de valoración de la OMC, donde dice que el principio rector es el valor de la transacción y la carga de la prueba para rechazarlo está en la autoridad aduanera y pues no en el importador. Así que de esta manera, pues la DIAN debería actuar con evidencia y no con presunción. Y el MINSI debería de investigar con rigor y no pues que no haya un sesgo. Así que en mi preocupación está que Colombia en el impulso político favorezca la protección fácil sobre el análisis técnico, que pues es bastante difícil. Bien, ahora a mí la verdad me gustaría pues entrar a pues como meter al debate otra medida proteccionista que pues desde mi punto de vista que no era como tan extrema como el anti-dumping. Considero yo que Colombia tiene otras herramientas de defensa comercial y pues que algunas de esas herramientas pueden llegar a ser más sutiles e inclusive más peligrosas que un arancel compensatorio transparente, pues que es lo que hace el dumping, que pues considero yo que al fin y al cabo el consumidor es el que más se ve afectado pues por este impuesto, que es un impuesto al consumidor. Entonces, pues bueno, algunas de estas barreras que considero yo que podrían implementarse en Colombia para proteger la internacional son básicamente reglamentos técnicos, como lo son las normas de calidad, etiquetado, certificaciones sanitarias y requisitos de empaques. Pues desde mi punto de vista, pienso yo que estos pueden ser instrumentos legítimos de protección al consumidor o barreras que protejan el comercio, pues dependiendo de cómo se diseñen o se apliquen, ya que pues como podemos observar en la pregunta, afirmación sobre la cual se basa principalmente este debate,
pues ahí no se menciona sobre si esto es el producto que se ha importado a Colombia es alimentos o algo así, o sea, no se especifica el tipo, pero considero que pues dependiendo del tipo de producto que se está importando, pues podría variar esto. Ahora bien, un ejemplo de esto lo podemos observar en el libro de Hill, específicamente en el capítulo 6. Hill menciona como ejemplo principal a Japón y el producto que tiene como ejemplo es, si no estoy mal, creo que eran cassettes de Francia. Entonces, aquí lo que básicamente hacían era que exigían que todas las importaciones pasaran por una sola aduana con poco personal. Y pues esto lo que ocasionó fue que generó demoras de días y pues en realidad no se violó ningún arancel ni nada por el estilo, sino que pues es considerado proteccionismo administrativo. Entonces, pues ya que Colombia ya tiene pues como algunas demoras en lo que es el tema de logística y entrada de diferentes productos por aduanas, pues considero yo que esta es una medida que se podría usar, ya que Colombia pues tiene requisitos técnicos pues como lo son los del INVIMA, el ICA o inclusive pues algunos requisitos sanitarios o de salubridad. Considero yo que pues se podrían implementar en lugar de implementar el anti-dumping, que es un impuesto pues que podría generar una mala imagen internacional y que pues afectaría indirectamente al consumidor. Bueno, a mí me parece que mi compañero Andrés Felipe está tocando algo muy importante, que es el principio de tratado nacional, desarrollado por Mavrois y Wu en el capítulo 8. Y digamos que es justamente como un límite. Colombia no puede aplicar regulaciones internas que en la práctica discriminen productos importados frente a los nacionales. O sea, si Colombia impone una certificación en INVIMA con un proceso que tarda 18 meses para productos importados, pero 6 meses para productos nacionales, esto estaría violando el trato nacional, pues incluso si el arancel aplicado es el mismo. La OMS ha fallado en varios casos exactamente sobre este tipo de discriminación y pues la moraleja sería que Colombia puede usar sus herramientas de defensa comercial, antidumping, valoración, barreras técnicas legítimas, pero pues dentro del marco de la OMS. Salirse de este marco pues no solamente es jurídicamente arriesgado, sino que también es estratégicamente contraproducente, pues para un país cuya economía depende cada vez más de las exportaciones. Bueno, ya que estamos entrando en este tema, en el debate sobre las barreras técnicas y el trato nacional, creo que esto me permite poder reforzar mi posición inicial con algo adicional que quiero poner, y es que comparado con las alternativas, el antidumping realmente es una herramienta de defensa comercial más transparente y mejor reglamentada que puede existir en el mundo, ya que un arancel compensatorio lo que hace es, perdón, un arancel compensatorio del antidumping lo que puede hacer es, después de un proceso jurídico público, con audiencias, notificaciones al exportador, derechos de defensa y revisión periódica, una barrera técnica adicional o una licencia no automática demorada se pueden aplicar sin, no automática, se aplican sin ese nivel de, pues, de escrutinio, ¿no? Y Gil en su capítulo 16 habla sobre, pues quiere destacar que en la OMS las normas antidumping son es uno de los capítulos en el comercio mundial que más desarrollados, es uno de los capítulos como del comercio que ha estado más desarrollado multilateralmente porque genera más disputas y es una densidad normativa que garantiza que ese proceso esté expuesto.
Bueno, llegando al cierre de este debate, quiero tomar la voz, teniendo en cuenta todo esto, y quiero dejar mi posición muy clara porque no es ni un rechazo absoluto al antidumping, ni una defensa pues hacia él. El antidumping para mí es una herramienta que puede ser legítima cuando hay evidencia real de que un exportador extranjero está vendiendo por debajo de sus costos de producción para desplazar a la industria local. Así que un país pues tiene todo el derecho de defenderse y eso lo reconoce la OMC. También lo reconoce el derecho internacional de comercial y pues yo también lo reconozco. Pero el problema es en la práctica y la evidencia empírica que básicamente nos menciona también Prusa de 2001 y que es contundente que el antidumping tiene a convertirse en un proteccionismo cuando le falta como un rigor técnico y pues, o sea, esto no es en todos los casos, pero en suficientes como para que haya pues una preocupación seria. Y además en Colombia con las limitaciones institucionales que pues hemos discutido hoy, pues ese riesgo no es hipotético. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué necesita Colombia para usar esta herramienta bien? Entonces, pues yo hice una solución, propuse tres cosas concretas y bueno, la primera está una subdirección de prácticas comerciales del MinSIT, con economistas genuinamente pues especializados en el comercio internacional y pues que no sean economistas generalistas, pues es de esta manera haciendo que se puede hacer con los recursos que hay. En segundo lugar, también están los criterios objetivos y transparentes, pues para decidir cuándo se hará como una investigación y que estos criterios no sean como capturables políticamente, que no dependan de quién tenga mejor como acceso al ministerio. Y tercero, que bueno, que creo que es la más importante, es una evaluación honesta y previa del problema que se enfrenta la industria colombiana hacia el dumping o si es una brecha de competitividad estructural que ningún arancel pues va a resolver. Porque si el problema es que producimos más caro por razones internas, por ir un derecho al antidumping solo aplaza la conversación, pues más difícil, y le sube el precio al consumidor colombiano mientras tanto. Así que, bueno, teniendo en cuenta estas tres cosas, mi propuesta de fondo es usar el antidumping pues cuidadosamente. En los casos donde la evidencia del dumping pues es real y el daño pues sea bastante robusto. Y de esta manera usarlo con todo lo que la ley permite. Pero además de eso, adicionar que debería combinarse con algo que este debate no ha mencionado lo suficiente y son las políticas activas de productividad industrial. Porque la defensa comercial, pues no nos hace más competitivos como tal, básicamente nos protege pues, temporalmente. Entonces, si durante este tiempo de protección no mejoramos nuestra, pues, como estructura productiva, cuando se vence el derecho a anti-dumping, volvemos exactamente al mismo punto, pero pues como con 5 años menos. Entonces, pues, esa es la diferencia entre usar el anti-dumping como herramienta de política industrial inteligente y más bien usarlo como un analgésico para las empresas y la industrialización. Bueno, de mi parte, mi conclusión pues sería que la empresa colombiana afectada debería activar simultáneamente todos los canales disponibles y entender qué hace cada uno. La valoración aduanera ante la DIAN sería la primera línea. Esta básicamente es que si hay subfacturación, pues se corrige en el valor en la aduana y se recaudan pues los derechos correctos. Esto es inmediato y no requeriría pues de una investigación de 12 meses. La investigación antidumping ante el MINSIC sería la segunda línea, pues esta es más lenta pero con efectos más duraderos y esta podría imponer derechos por 5 años renovables. Las barreras técnicas legítimas, certificaciones del INVIMA y normas de Incotec son la tercera línea y estas pueden como complementar siempre sean genuinas y no haya como una discriminación, pues según lo que ya había hablado antes, que es el principio de trato nacional que establece el capítulo 8 de Mabriodis y Wu. Y pues para mí la clave básicamente sería usar pues cada instrumento para lo que está diseñado.
con la evidencia que cada uno requiere pues dentro del marco de la OMS para pues no exponernos, digamos, a disputas que básicamente vamos a perder. Bien, ahora a mí la verdad también me gustaría cerrar la parte pues diciendo que pues el antidumping no puede ser la única estrategia que tenga Colombia frente a la competitividad global y la entrada de diferentes competidores y pues todo lo que conlleva la globalización, sino que considero que pues el antidumping puede ser una medida de emergencia mientras se construye una competitividad real frente a los productores de los demás países. Por ejemplo, volviendo a citar a Koch, él nos demostró en el estudio que cité pues que los TLCs han creado asimetrías reales que afectan sectores como el agro y el de manufactura en Colombia. Y pues sabemos que Colombia pues tiene el derecho a usar medidas de defensa comercial si suceden asimetrías como estas. Y pues algunas de las medidas pueden ser el anti-dumping y demás. Pero el problema está en que si nos convertimos en un país que usa el anti-dumping como una defensa que sea muy habitual, pues esto puede llegar a dañar la reputación de Colombia frente a otros países, eh, pues dañar la reputación como destino de inversión y pues también nos dejaría dar eh, con una reputación como muy predecible, ¿no? En cuanto a lo comercial. Por otra parte, pues considero yo que la combinación más apta es para todo este tema de la globalización y defender las industrias colombianas y que de paso se fortalezcan pues va de mano pues como con los programas de promoción de exportaciones, ¿no? Todo lo que mencionaba Juan Pablo, que es lo de pues fortalecer la industria competitiva del comercio en Colombia. Todo esto pues mientras se utiliza el antidumping en lo que es estrictamente necesario para que pues mientras se utilice el antidumping como una medida de protección, que la industria colombiana se fortalezca y pues se preparen para competir en el exterior con los demás competidores. Que esto pues lo que haría es que fortalece la industria colombiana y que al fin y al cabo pues el consumidor colombiano se vería beneficiado. Entonces pues finalmente mi recomendación política sería principalmente pues fortalecer la institucionalidad, como mencioné previamente, ¿no? Todo lo que son estas entidades comerciales, pues además también las instituciones de como el MINSID, la DIAN, y fortalecer el comercio colombiano con ayuda de Colombia, por ejemplo. También se puede usar el antidumping en casos que sean, pues, genuinamente justificados, con toda la rigurosidad del proceso que conlleva esto, como mencionaba Santiago, que pues es un proceso completamente abierto, público, con diferentes audiencias, y pues que simultáneamente al uso del antidumping pues que haya un plazo, considero yo que sería entre 5 a 10 años, para que durante ese tiempo que se ha usado el antidumping, la industria colombiana se fortalezca y se prepare para competir a nivel internacional con demás competidores y para que así después del tiempo transcurrido, pues Colombia necesite menos defensa y que en vez de defenderse, pues que ataque los mercados globales. Bueno, yo ya cerraría el debate volviendo un poco al inicio, pero pues ya teniendo en cuenta todo lo que discutimos, pues en general, ya que si tenemos en cuenta que si el antidumping realmente es bien usado, es una herramienta que es válida y es legítima. Y Colombia no solo puede usarla, sino que hay casos en los que realmente tiene que usarla, porque si no la usa, el mercado colombiano con estos precios tan bajos puede afectar mucho la economía del país. Y algo que me quedó muy claro con el debate hoy, es que no se trata si esto es como libre comercio o solo proteccionismo, porque si lo planteamos de esa forma, sería
plantearlo algo como simplificado, ¿no? O sea, como simplificar mucho el tema del que venimos hablando ya. Una pregunta de fondo que sí deberíamos hacer es que si lo estamos usando con un criterio técnico o solo lo estamos usando por, por conveniencia, una conveniencia política. Porque si tenemos todo esto en cuenta, las reglas ya están. La OMS tiene todo un marco armado para este tipo de situaciones y no es algo que esté siendo improvisado actualmente, sino que esto ya viene de muchos años atrás. Ese no es el problema, porque si traemos esto a Colombia, eh, también hay procesos, lo del MINSIT, lo de la DIAN, todo el tema de valoración y trato nacional, pues es que las herramientas sí existen, sí las hay, y el tema es que Colombia sepa usarlas, que las sepa usar bien, porque si no, pues no va a funcionar absolutamente. Y pues yo quiero coincidir en algo con todos ustedes, y es que el anti-dumping no reemplaza esa competitividad, y eso realmente está muy claro. Pero también toca ser realistas, y es que el mercado nunca, no es y nunca va a ser perfecto, porque hay subsidios, hay distorsiones y hay casos en el que el dumping sí afecta muchísimo. Entonces, decir que no usar estas herramientas por defender el libre mercado a toda costa, pues, o sea, suena bien en teoría, pero si se pone en práctica, para mí no es algo que sea muy realista, la verdad. Bueno, yo creo que eso sería todo por nuestro debate. ¿Alguno más que quiera agregar algo? No. Bueno, No, yo creo que ya eso es todo. Gracias. muchas gracias.